Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de teneros por aquí, listos para descubrir juntos lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de Halil İbrahim Ceylan, un actor que, sin duda, está dando mucho de qué hablar. Pero no solo vamos a hablar de sus proyectos, sino de algo más profundo, algo que he llamado explota. Sí, Halil İbrahim Ceylan explota. Y lo que hay tras su defensa es algo que considero, sinceramente, imperdible. Estamos hablando de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que también ha enfrentado críticas, rumores y controversias. A lo largo de este vídeo intentaremos descifrar qué se esconde detrás de esa imagen pública, de ese carisma arrollador, y que motiva esa defensa a ultranza que vemos en él. Pero antes de empezar, quiero invitaros, como siempre, a que os suscribáis a mi canal. Si os gusta el contenido que os traigo, si os interesa el mundo de las series turcas y sus protagonistas, no dudéis en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Además, me ayudaríais un montón a seguir creando contenido para vosotros. Muchas gracias. Ahora sí, vamos al grano. Halil İbrahim Ceylan. Un nombre que resuena con fuerza en el panorama televisivo turco, especialmente después de su participación en series como Emanet, donde su interpretación de Yaman Krml le valió el reconocimiento internacional. Pero más allá de su talento actoral, hay algo en Halil que llama la atención, una especie de aura protectora, una defensa inquebrantable que lo rodea. Y es que a lo largo de su carrera, Halil İbrahim Ceylan ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones. Desde romances inventados hasta supuestas enemistades con otros actores, su nombre ha estado en el centro de la polémica en más de una ocasión. Pero lo que resulta interesante es la forma en que él, o su equipo, han gestionado estas situaciones. Siempre con una actitud firme, a veces incluso tajante, negando rotundamente cualquier acusación y defendiendo su integridad a capa y espada. ¿Pero por qué esta necesidad de defenderse constantemente? ¿Qué hay detrás de esa coraza? Podríamos pensar que se trata simplemente de proteger su imagen pública, algo comprensible en el mundo del espectáculo. Sin embargo, creo que hay algo más profundo. Para entenderlo, debemos analizar el contexto en el que Halil İbrahim Ceylan se mueve. La industria del entretenimiento turca es conocida por su competitividad y por la presencia constante de los medios de comunicación. Cualquier error, cualquier paso en falso, puede ser amplificado y utilizado en su contra. En este entorno es comprensible que los actores, especialmente aquellos que están en la cima, sientan la necesidad de protegerse. Además, la cultura turca, con sus propias normas sociales y expectativas, añade una capa adicional de presión sobre las figuras públicas. Más allá de la competitividad del medio, es crucial entender el rol de la prensa del corazón en Turquía. Los periodistas de espectáculos a menudo buscan exclusivas y no dudan en recurrir a fuentes dudosas o incluso inventar historias para generar titulares. Esta sed de noticias sensacionalistas convierte a los actores en objetivos constantes, especialmente aquellos que, como Halil İbrahim Ceylan, han alcanzado un alto nivel de popularidad. En este contexto, la defensa se convierte en una herramienta esencial para preservar la reputación y la carrera. Adicionalmente, la globalización del entretenimiento turco ha amplificado el alcance de estas noticias. Lo que antes se limitaba a la prensa local, ahora puede propagarse rápidamente a través de redes sociales y sitios web internacionales, exponiendo a los actores a una audiencia global y aumentando la presión para mantener una imagen impecable. Además, Halil İbrahim Ceylan proviene de un entorno humilde. No es un actor que haya nacido en cuna de oro, ni que haya tenido contactos en la industria desde el principio. Su camino hacia el éxito ha sido fruto de su esfuerzo, de su talento y de su perseverancia. Esto podría explicar su necesidad de defender lo que ha conseguido, de no permitir que nadie lo desestabilice o ponga en duda su valía. La historia de superación personal de Halil añade una dimensión importante a su narrativa. Su ascenso desde orígenes modestos hasta convertirse en una estrella de televisión lo convierte en un ejemplo de determinación y trabajo duro. Esta trayectoria, sin embargo, también puede hacerlo sentir vulnerable y propenso a defender su éxito con uñas y dientes. La sociedad turca, con su énfasis en la familia y los valores tradicionales, también influye en la forma en que Halil İbrahim Ceylan gestiona su imagen pública. Mantener una imagen respetable y acorde con las expectativas sociales es fundamental para preservar su credibilidad y el apoyo de su base de fans.
Esto puede traducirse en una mayor cautela a la hora de exponer su vida privada y una defensa más enérgica frente a rumores que puedan dañar su reputación. Otro factor importante a tener en cuenta es su personalidad. Halil Ibrahim Ceylan se muestra como una persona reservada, discreta y muy centrada en su trabajo. No le gusta exponer su vida privada y prefiere mantener un perfil bajo fuera de los sets de grabación. Esta actitud, aunque comprensible, puede ser interpretada por algunos como frialdad o incluso arrogancia, lo que podría generar críticas y rumores infundados. La timidez y la introversión, aunque no necesariamente negativas, pueden ser malinterpretadas en un mundo donde la extroversión y la exhibición son a menudo recompensadas. La dificultad para conectar con el público de una manera más informal puede llevar a la creación de una imagen distante y, por lo tanto, más susceptible a rumores y especulaciones. Pero más allá de las posibles razones que expliquen su defensa, lo que me resulta más interesante es el impacto que esta actitud tiene en su carrera y en su imagen pública. Por un lado, le ha permitido mantener el control sobre su narrativa, evitando que las especulaciones lo definan como persona y como profesional. Por otro lado, también puede generar una imagen de inaccesibilidad y de falta de transparencia, lo que podría alejarlo de algunos fans y de ciertas oportunidades laborales. En un mundo donde la cercanía y la autenticidad son cada vez más valoradas, la defensa constante puede ser percibida como una barrera que impide una conexión genuina con el público. Además, la defensa a ultranza puede tener un costo emocional para el propio Halil Ibrahim Ceylan. La necesidad constante de protegerse y negar acusaciones puede generar estrés, ansiedad y un sentimiento de aislamiento. Es importante que el actor encuentre un equilibrio entre proteger su privacidad y bienestar emocional y mostrarse más abierto y accesible al público. En definitiva, la defensa de Halil Ibrahim Ceylan es un arma de doble filo. Le permite protegerse de las críticas y de los ataques, pero también puede limitar su capacidad de conectar con el público y de mostrarse tal como es. Es una estrategia que, si bien comprensible en el contexto en el que se mueve, requiere un análisis cuidadoso y una adaptación constante para evitar consecuencias negativas a largo plazo. Ahora bien, ¿está Halil Ibrahim Ceylan explotando? En cierto sentido, sí. Está explotando su talento, su carisma y su capacidad de generar interés en el público. Está aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan y está trabajando duro para consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía. Su participación en proyectos exitosos y su creciente popularidad son prueba de su capacidad para explotar su potencial al máximo. Pero también creo que está explotando, en el sentido de que está llegando a un límite. La presión constante, la necesidad de defenderse y la exposición mediática pueden pasar factura. Y es importante que Halil Ibrahim Ceylan encuentre un equilibrio entre proteger su privacidad y mostrarse más cercano y accesible al público. La sobreexposición mediática y la presión constante pueden llevar al agotamiento y a la pérdida de la autenticidad. Es fundamental que el actor aprenda a gestionar su imagen pública de una manera sostenible y que priorice su bienestar emocional. Quizás, en lugar de defenderse constantemente, podría optar por una estrategia diferente, la de la transparencia y la autenticidad. Mostrar su lado más humano, compartir sus experiencias y conectar con el público de una manera más genuina. Esto no significa que tenga que revelar todos los detalles de su vida privada, pero sí que podría abrirse un poco más y mostrarse tal como es, sin miedo a ser juzgado. La autenticidad y la vulnerabilidad pueden ser herramientas poderosas para conectar con el público y construir una relación de confianza. Mostrar un lado más humano y cercano puede ayudar a disipar rumores y a generar una imagen más positiva y realista. Creo que al final, la clave está en encontrar un equilibrio entre proteger su privacidad y conectar con el público. Halil Ibrahim Ceylan tiene mucho que ofrecer, tanto como actor como persona. Y estoy seguro de que si logra superar esta etapa de defensa constante, podrá llegar aún más lejos en su carrera y conquistar el corazón de aún más personas. El camino hacia el éxito sostenible reside en la capacidad de combinar el talento y el trabajo duro con la autenticidad y la conexión genuina con el público. En resumen, hemos explorado la figura de Halil Ibrahim Ceylan, un actor talentoso y carismático que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hemos analizado las razones detrás de su constante defensa y el impacto que esta actitud tiene en su carrera y en su imagen pública. Hemos visto que aunque la defensa le permite protegerse de las críticas y de los ataques, también puede limitar su capacidad de conectar con el público. Y hemos sugerido que quizás podría optar por una estrategia diferente, la de la transparencia y la autenticidad.
Hemos considerado que su actitud, si bien comprensible, requiere un ajuste para que no le reste brillo a su carrera. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad de la figura de Halil Ibrahim Ceylan. Me gustaría saber vuestra opinión, ¿qué pensáis de su actitud? ¿Creéis que está en lo cierto al defenderse constantemente, o debería mostrarse más abierto al público? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya aportado algo nuevo. Si es así, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.